La soledad no suele experimentarse como espacio, sino que se vive como un vacío insoportable. Por eso las personas que sufren de dependencia no solo temen que les dejen, temen quedarse sin identidad, sin estructura, sin sentido, sin un sostén. La paz interior queda secuestrada, dependiendo del estado del otro, del estado de ánimo. Si el otro se molesta, te angustias. Si el otro duda, entras en pánico. El camino del crecimiento, el verdadero crecimiento, no es aprender a estar solo, sino aprender a estar con otros sin desaparecer. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando una persona empieza a sostenerse, a confiar en sí, a validar su experiencia, a honrar sus límites, ocurre una transformación profunda. Nadie quiere perder su poder y su control, y terminamos entonces prefiriendo a veces romper la relación. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum, hoy con un episodio en honor a un hito muy interesante, y es que en este febrero estamos abriendo nuestra plataforma Aprobándome, un espacio dirigido a personas que quieren resolver temas de dependencia afectiva, aprender a poner límites, superar su miedo al rechazo, vencer la angustia o la ansiedad que genera la posibilidad de ser desaprobados y bueno, iniciar un camino de libertad. Un camino de aprender a amar sin depender. Y por eso este episodio lo hemos llamado Amar o Depender. Vamos a iniciar. ¿Cómo sabes si amas o si en realidad dependes? La diferencia entre amar y depender no siempre es evidente. A veces se disfraza también incluso de virtud, como lealtad, compromiso, generosidad, pero en el fondo la dependencia no nace del amor sino del miedo. Cuando uno ama, elige. Cuando uno depende, necesita. Cuando uno ama, comparte. Cuando uno depende, entrega la identidad. Cuando uno ama, el otro suma. Cuando uno depende, sostiene. La personalidad dependiente no ama porque quiere, ama porque teme. No cuida porque le nace, cuida porque teme perder. Y ese vínculo genera mucha ansiedad. La paz interior queda secuestrada, dependiendo del estado del otro, del estado de ánimo. Si el otro se molesta, te angustias. Si el otro duda, entras en pánico. Así la vida se vuelve un ejercicio permanente de andar leyendo cómo está el otro. La atención no está puesta en uno. ¿Cómo está? ¿Qué piensa? ¿Está contento conmigo? ¿Me sigue queriendo? ¿Lo estoy decepcionando? Y así poquito a poco, sin que uno se dé cuenta, vamos perdiendo. Es como si perdieras tu voz, tus deseos, tu derecho a incomodar, tu capacidad de decir que no. Esa brújula interna empieza a depender del otro. Y cuando el yo desaparece, el amor deja de ser libertad y termina convirtiéndose en miedo. ¿Por qué algunas personas se sienten pequeñas incluso cuando hacen grandes cosas? Porque aprendieron a mirarse con los ojos de la insuficiencia. El dependiente suele tener una percepción profundamente sesgada de sí mismo. Ve sus logros más pequeños, sus capacidades más escasas, sus virtudes insuficientes. Mientras que engrandece al otro, sus talentos, sus fortalezas, sus capacidades. Y no es un tema de humildad, pareciera que es humildad. Se trata de una herida de valor. A veces desde muy niñas y desde muy niños interiorizaron la creencia que no eran suficientes. Quizás crecieron en contextos donde el amor estaba condicionado a la obediencia o al rendimiento o al agrado o al sacrificio o a cumplir. Y aprendieron que ser queridos no era un derecho, sino un premio que debían ganarse. Y la autodescalificación se convirtió en un diálogo interno de no puedo, no soy capaz, me va a salir mal, sin esa persona no lo lograría. Y ese discurso paraliza. La persona deja a veces de intentar, posterga sus proyectos, evita riesgos, se refugia en la comodidad de la aprobación, porque la independencia implica exponerse al error, al fracaso, al juicio. Y quien se siente pequeño o tiene miedo a esto dice, uy, es que de pronto se dan cuenta y no sirvo. Es una fragilidad interior. Y cuanto menos alguien puede verlo, mientras menos alguien pueda comprender lo que le sucede, va a ser mucho más difícil que cambie. ¿Por qué el miedo al abandono puede gobernar toda una vida? Miren, para una mente dependiente el abandono no es una pérdida, es una amenaza de aniquilación emocional. Es que no se vive como tristeza, sino como la desaparición.
La soledad no suele experimentarse como espacio, sino que se vive como un vacío insoportable. Por eso las personas que sufren de dependencia no solo temen que les dejen, temen quedarse sin identidad, sin estructura, sin sentido, sin un sostén. Es como si el mundo interno no estuviera organizado en un eje propio, sino en el otro. Y cuando ese otro tambalea, todo el sistema colapsa. Ese es un miedo que produce conductas que paradójicamente suelen alejar a quienes se intenta retener. Sumisión excesiva, hipervigilancia emocional, una demanda constante de atención y de afecto, una necesidad permanente de ser confirmado afectivamente. A veces el sacrificio extremo, la dificultad para poner límites, la evitación o postergación del conflicto. Es como si alguien viviera en la función de agradar, cuidar, complacer, adaptarse, anticiparse, y su vida se convierte en una negociación permanente con el miedo. Si hago esto no se irá, si cedo aquí se quedará, si me callo no perderé su amor. Y eso es un esfuerzo agotador. El costo es enorme. Se pierde la dignidad, se negocian valores, se normalizan abusos, se justifican maltratos, se toleran relaciones desproporcionadas, desiguales. El abandono no es solo una posibilidad externa, sino que es una amenaza interna, constante, que sientes todo el tiempo. Porque quien más da a veces es quien más pierde. Porque dar puede ser una expresión de amor o una estrategia de supervivencia emocional. La persona dependiente suele ser extraordinariamente generosa, empática, atenta, solidaria. Es como si siempre estuviese disponible, como que escucha, acompaña, cuida, protege. Y muchas veces lo puede hacer desde una nobleza genuina. Pero otras, la verdad, ese dar está atravesado por una motivación silenciosa, secreta: no ser dejado. Ayuda para sentirse necesario, cuida para sentirse indispensable, sostiene para volverse irreemplazable. No es que dé ahí para amar, da para asegurar la permanencia. Y cuando el amor se convierte en garantía, deja de ser libertad. Se transforma en un contrato implícito: te doy todo para que no te vayas. Y así la persona empieza a vivir la vida del otro. Abandona la propia. Termina postergando sus sueños, aplazando sus proyectos, minimizando sus deseos. Termina subordinado al bienestar del otro. Y en ese proceso lentamente se borra. Y ahí aparece una emoción silenciosa a veces, la rabia. Una rabia que no se puede expresar, que se reprime, que se culpa, que se disfraza de resignación, pero que erosiona por dentro. La persona se da cuenta en algún punto de que vive para otros y no para sí. Pero es tanto el miedo al abandono, es tan intenso, que prefiere la autoanulación a la soledad. Y hay rabias que cuando no salen se van para adentro y terminan afectando el cuerpo terriblemente. ¿Por qué la dependencia se repite aunque duela tanto? A veces se convierte en identidad la dependencia y el dependiente no solo se comporta como dependiente, se siente dependiente, construye un autoconcepto alrededor de la fragilidad, la necesidad, la incapacidad. Y cualquier intento de autonomía activa la culpa, la ansiedad y el miedo. Si toma decisiones, se siente egoísta. Si pone límites, se siente cruel. Si prioriza sus necesidades, se siente desleal. Entonces la independencia se vive como traición. Además, ese sistema relacional suele reforzar este patrón, porque las parejas controladoras, narcisistas o dominantes encuentran en el dependiente un terreno fértil, un terreno fecundo. Uno necesita dominar, el otro necesita ser dirigido. Y ambos se encajan en un guión que se retroalimenta. Cuando el dependiente intenta crecer, el sistema relacional se desestabiliza. El otro se incomoda, se resiste, presiona, culpa, desvaloriza. No necesariamente con mala intención, sino porque el equilibrio conocido se rompe. Por eso sanar la dependencia no suele ser un proceso individual. Es una transformación de todo el sistema vincular. Lo que pasa es que no es sencillo porque el otro quizás no quiera. Nadie quiere perder su poder y su control. Y terminamos entonces prefiriendo a veces romper la relación. ¿Cómo se empieza a sanar la dependencia? No encontrando a alguien mejor, sino encontrándose a sí mismo. Sanar la dependencia no es volverse frío, distante o autosuficiente. Es volverse internamente sostenido. ¿Y qué hay que hacer? Implica aprender a escuchar la propia voz, tolerar la incomodidad del conflicto, sostener la angustia sin huir,
permitirse el error sin colapsar, decidir sin pedir permiso al otro, existir sin pedir disculpas por existir. Es un camino lento, incómodo, pero profundamente transformador. Sanar la dependencia no consiste en dejar de amar, consiste en dejar de necesitar al otro para existir. La persona dependiente no necesita alejarse de los vínculos necesariamente, necesita diferenciarse dentro, aprender a decir: esto pienso, esto siento, esto quiero, esto no me hace bien, sin miedo a perder. El camino del crecimiento, el verdadero crecimiento, no es aprender a estar solo, sino aprender a estar con otros sin desaparecer. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando una persona empieza a sostenerse, a confiar en sí, a validar su experiencia, a honrar sus límites, ocurre una transformación profunda. Deja de necesitar y empieza a elegir. Y entonces el amor cambia de naturaleza. Ya no es angustia, es encuentro. Ya no es sacrificio, es reciprocidad. Ya no es miedo, se convierte en libertad. Sanar la dependencia emocional es uno de los procesos más profundos y desafiantes que pueda atravesar una persona. No porque sea complejo técnicamente, sino porque implica soltar una identidad entera que se ha construido por años. Dejar de ser el que necesita para convertirse en el que puede es renunciar al refugio de la fragilidad para abrazar la incertidumbre de la autonomía. Y aunque da miedo, es el único camino hacia la dignidad. Porque no nacimos para sobrevivir en el amor. Nacimos para habitarlo desde la libertad, para gozárselo. Y solo cuando puedes sostenerte, descubres algo esencial. No necesitas perderte para que alguien se quede. No necesitas mendigar amor para ser amado. No necesitas desaparecer para pertenecer. Cuando te encuentras, el amor deja de ser salvación y se convierte por fin en elección. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio nuevo de Ad Propositum. Ya saben, compártanlo con aquellas personas que puedan necesitarlo, con aquellas personas que quieran profundizar en este tipo de reflexiones. Suscríbanse en la campanita y nos vemos en unos días con un nuevo episodio. Y no olviden, visítenos en aprobandome.com.